bienvenidas al noveno Congreso Internacional Online de Reiki y bienvenidos a otra entrevista con otro maestro, uno de los cuales yo ya estoy súper aficionada desde hace varios años. Aquí con nosotros el maestro Alfredo Aguilera Saldaña desde México, mi amado México. Bienvenido, maestro. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés nuevamente entrevistándome, aunque nos hemos visto para otras entrevistas totalmente diferentes. Me da mucho gusto pues tenerte esa alegría que tienes tú siempre, esa gran sonrisa que tienes y esa actitud polifacética en la que trabajas. Me da mucho gusto estar contigo. Gracias, un honor, para mí realmente un honor. Y antes de presentarle el maestro para quien está aquí con nosotros por primera vez, les recuerdo que son 3 días completamente gratuitos, entonces aprovechen del Congreso y como siempre les aconsejo, agarren también la entrada VIP. ¿Por qué? Porque los maestros son muchos, el material que nos comparten es muchísimo y necesita un tiempo para ser integrado y para realmente escucharlos con atención. Entonces, por favor, aprovechen de esa oportunidad. Y como no quiero quitar tiempo a nuestros maestros, les voy a presentar al maestro Alfredo, que es administrador y académico jubilado por la Universidad de Guanajuato en México. Guanajuato todavía sí estuve una vez, pues, pero amo México. Usted ya sabe. Actualmente es buscador y sobre eso el maestro ya nos dirá algunas cosas después. Escritor y maestro en sistemas de evolución personal y sanación energética. Ha dedicado las últimas décadas a la creación de metodología de sanación y a la narrativa literaria de corte filosófico y existencial. El maestro escribió muchísimos libros que les aconsejo ir a buscar y leer, y muchos de esos son abiertos y gratis para el mundo. Formado en Reiki tradicional, método Takata, Reiki Karuna, Reiki Okunatrante, Reiki Sean, que es algo súper importante para el maestro, ya nos contará, y múltiples técnicas energéticas y naturales. Es presidente de la Alianza Reiki de México, fundador y exsecretario de la Federación Iberoamericana de Reiki, fundador del sistema Reiki Sean, que es una metodología integral de sanación que cuenta con una estructura y fundamentación soportada de 7 libros publicados por la editorial Luis Carcamajo de España y 15 textos de distribución gratuita. Dentro de estos últimos, la investigación teórica E-receptor en Reiki, con fundamentos para una teoría de recibir, que redefine el papel activo de quien recibe la terapia. Repetimos esa parte importante, es un buscador para la integración de la energía con disciplinas como la neurofisiología, la noética y la física cuántica. Mentor de múltiples generaciones de practicantes, y me pongo en el medio también, estableciendo protocolos diferenciados para adultos, niños y seres de otras especies, plantas y animales. Es autor y novelista enfocado en la literatura alegórica y de autoexploración, utilizando la narrativa para abordar la dualidad humana y el despertar de la conciencia. Dentro de sus obras tenemos Liara y los reinos invisibles, que es una novela que explora dimensiones espirituales y el camino del héroe. Temazo. El sendero de los portales invisibles, obra centrada en la búsqueda interior. El arquitecto del silencio, crónica sobre la cartografía del alma. Diálogo con la piedra, una ruta iniciática por el corazón de México para enfrentar el miedo y trascender. O sea, vamos realmente no solamente con el Reiki, sino con todo el mundo del alma espiritual, no espiritual, física, cuantística y más. Entonces, maestro, ¿algo más que quiere decir a nuestro público antes de empezar? Oye, hablaste mucho de mí. Sencillamente soy Alfredo y tú me conoces en otros momentos y aunque uno trabaja en algunas cosas, pues sencillamente somos seres humanos, ¿no? Todo lo demás está colgado arriba de uno o abajo de uno o en el lado, como quieras,
pero quiero comentar algo. Sencillamente soy un buscador porque la plática que tenemos el día de hoy va a hablar de neurolingüística, pero yo no soy ningún neurocientífico, ni soy noetista, ni soy psiconeuroinmunólogo. Sin embargo, vamos a hablar de este tipo de temas. Porque no quiero que se confunda. Yo tengo mis notas, voy a leer notas en la plática que tenemos y no quiero que me digan, pues es que no lo sabe porque lo está leyendo. No, sencillamente no lo sé. Sencillamente estoy buscando y estoy tratando de integrar muchos de los elementos como puentes, como lo están haciendo otros de los maestros que ustedes escucharán en el transcurso del Congreso. Estamos buscando un grupo de maestros en desestructurar el Reiki, ¿no? Porque el Reiki tiene todo un proceso desde que es creado. Pero sí vale la pena que después de 100 años, más de 100 años, pues utilizamos el conocimiento que hay ahora, como lo utiliza cualquier conocimiento científico. No estamos descubriendo el hilo negro, sencillamente estamos haciendo que diferentes gentes pudiera entender esto, que para muchos es muy espiritual, para muchos viene con un lenguaje totalmente japonés, pero para otros dices, bueno, es que yo no soy japonés, yo necesito entenderlo en términos de mi contexto cultural, aunque dices, no, es que, bueno, hay debate en ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que ser respetuosos con un tronco común. Me parece muy importante lo que estás diciendo, maestro, porque sí, obviamente la entrevista de hoy es parte del proceso de búsqueda que el maestro hace sobre ese tema. En particular, hoy es el Reiki y la neurociencia, pero vamos realmente a abrir muchas puertas porque, pues, cuando el maestro me habló del tema, realmente llegaron muchas curiosidades y el maestro empezó a buscar respuestas sobre esas curiosidades y integrarlas con el trabajo que está haciendo él. Entonces, pues un trabajo totote. Entonces, empezamos con la primera, maestro, ¿qué dice? Bueno, comentarles que Sí, vamos a obsequiarles el libro de Neurolingüística y Reiki. Ya determinará nuestro amigo Richie cómo entregarlo a los participantes del Congreso y está abierto. Somos buscadores y la búsqueda es para todos, ¿no? así es. A tus Entonces órdenes. tendrán también ese súper regalo del maestro, uno de sus libros sobre los temas que vamos a hablar hoy. Entonces, la primera pregunta que llegó fue, durante siglos, la ciencia y la espiritualidad han sido vistas como caminos separados. La primera busca explicar el cómo funciona la vida y la segunda el por qué y para qué. Entonces, ¿qué ha cambiado y qué está cambiando ahora sobre este tema? Mira, esta es una pregunta muy interesante para empezar, pero para responder esta gran interrogante que nos hacemos todos los requisas y todos los que trabajamos en las áreas holísticas, me gustaría comentarte que esta separación no es natural, sino un divorcio histórico. A partir de la era moderna, que empieza hace bastantes años, con los pensadores como Descartes, instauramos una visión muy fragmentada del ser humano. La mente por un lado, el cuerpo por el otro, y no me digas lo espiritual, quedó relegado totalmente al terreno de lo subjetivo o lo que no se puede explicar. Y todos los que queremos explicar el aspecto espiritual nos dicen para locos, ¿no? O para científicos, o para, ¿no? Todo lo que tú quieras ponerle. ¿No? A mí no me interesa que me digan todo esto, ¿no? La ciencia, pues, ha avanzado muchísimo explicando el cómo funcionan las neuronas, cómo se expresa la biología, pero dejó fuera la pregunta esencial sobre el sentido y la conciencia. Lo que está cambiando hoy no es que la ciencia de pronto se haya vuelto muy buena onda y acepte la espiritualidad como un dogma o una creencia. Lo que ocurre es que ahora la ciencia se ha topado con fenómenos que ya no puede ignorar. La intención, la compasión y el impacto medible de la conciencia en el cuerpo. Nos estamos pues dando cuenta que el observador, el científico, no está separado de lo que está observando. Por lo tanto, la auténtica espiritualidad no es un dogma, es producto de la experiencia y la ciencia avanzada no está ya volviéndose tan rígida, sino que se está abriendo al conocimiento y estamos dejando de estudiar al ser humano como un objeto para reconocerlo como un ser integral.
wow, pues ya es una visión bastante diferente. Y pues entonces con respecto a eso, maestro, porque hay personas que obviamente estudian Reiki y son también maestros lo que siguen nuestro congreso, pero hay personas también que se aprochan a Reiki por primera vez. Entonces, me gustaría darle algunos instrumentos más, como qué estudia la neurociencia realmente y cómo podemos conectarla con el Reiki. Mira, aquí hay algo que voy a poner antes de contestarte la pregunta. Eh, los que ya tenemos mucho tiempo en este rollo del Reiki, sabemos perfectamente que no se puede desestructurar el Reiki, porque el Reiki es toda una columna de conocimiento, una columna filosófica, una columna de valores, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que entrar al nuevo lenguaje para poder explicar el mundo actual. No es lo mismo el Japón incluso de hace 100 años que al Japón actual. Y no es lo mismo la ciencia actual que la ciencia de hace 100 años, y no va a ser lo mismo que la ciencia de hace 200 años. Sin embargo, sobre todo los que son nuevos en esto, tenemos que decir, a ver, ¿cómo queremos entender esto? Y debemos entender que las neurociencias es en esencia, es el estudio del sistema nervioso y de todas sus dimensiones. ¿Qué estamos hablando de eso? Su estructura, su química, su actividad eléctrica y cómo es todo esto se traduce en lo que le preocupa al Reiki, las emociones, los pensamientos, las conductas, ¿sí? La conexión con el Reiki no debemos hacerla pues desde la parte simplista, porque a veces los que estamos en el área de la salud, como en el caso mío, que yo estoy en el área de la salud, a veces queremos ver las cosas sin profundidad, ¿sí? Pero el Reiki, más allá de las etiquetas que queremos ponerle, es una práctica que induce de forma muy eficiente la regulación del sistema nervioso. Y estoy hablando no desde el punto de vista espiritual del Reiki, si estoy hablando desde el punto de vista desde la neurociencia, como lo estamos hablando en esta plática que tenemos. Y en ese trabajo de regular el sistema nervioso, activa el sistema, un sistema que se llama sistema parasimpático, que de simpático no tiene nada, debería de llamarse el paraenojón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si activa el sistema parasimpático, hace que se disminuya el estrés, que se organice la percepción interna, y esto entra precisamente como puente a estudiar en la neurociencia los efectos para que, cómo lo estudiamos en las ondas cerebrales, la baja de cortisol, la coherencia cardíaca, y el Reiki experimenta esto en la vida práctica. Entonces, no tenemos que espantarnos cuando nos hablan de estos términos, y no en el término de que, a ver, vamos a hacer meditación, colocas las manos en esta posición. Pronuncias estos preceptos, pero ¿qué está pasando adentro de ti aparte de la energía? Y es lo que nos está tratando de explicar la neurociencia, y en esa búsqueda de validar el Reiki sin reducir al Reiki al aspecto químico, es donde estamos trabajando, chica. Qué maravilla, porque al final una de las cuestiones que hubo en el pasado era exactamente demostrar que Reiki funcionaba a nivel fisiológico, biológico y no solamente hablar de energía o de algo que no era medible, ahora ya lo es. Y lo que se me hace muy curioso, hablando de ese parasimpático o para enojón, me gustó esa. Em, Se habla muchas veces de onda de estados alfa y teta con respecto al cerebro y muchas veces eso se presenta como relajación. Pero desde tu búsqueda, de tu visión, ¿son realmente estados pasivos del cerebro o son portales de reorganización profunda del sistema? Qué bueno que tomas esta pregunta que está relacionado no solamente con con la neurociencia, sino con un aspecto bien importante que es la meditación. A veces las personas piensan que la meditación es relajarse, y es una equivocación brutal, ¿sí? Porque la relajación forma parte de la meditación, pero la meditación no tiene la relajación. Y en esto se habla mucho de las famosas estados alfa y los estados teta y delta y todo un montón de palabras que utilizamos y que se estudian en muchas de las áreas de las áreas de medicina cuántica, las áreas de meditación. Sí, estos estados
que se llaman estados de reducción alfa y teta, es propiamente una relajación que quedamos, perdón, si lo vemos así, lo podemos quedar muy superficiales. Esta o de hablar de las ondas, en realidad son estados altamente activos. Por ejemplo, cuando tú estás en onda, en la parte más baja de la concentración, en la parte del sueño que te lleva a tu cerebro a las ondas teta, en realidad no estás inactivo, no estás relajado. Tu cuerpo, tu cerebro está trabajando, ¿sí? Y en contrario a esto, tenemos, por ejemplo, las ondas beta, que es estar totalmente alerta sobre los aspectos de supervivencia. Sin embargo, hay que estar muy consciente que no podemos estar siempre alertas y es lo que nos genera los problemas. Siempre estamos pensando en que la ansiedad, en que la depresión, en que el problema que tenemos, incluso creo que cuando empezamos a hacer Reiki y cuando empezamos a hacer la autoterapia, cuando empezamos a hacer meditación, la gente no se puede concentrar. ¿Por qué? Porque no está entrenado para pasar de las ondas beta a las ondas alfa y luego, en ese sentido, las delta y las teta, ¿no? Que se llaman así, pues. Por lo tanto, las alfa y las teta no son estados pasivos, son ventanas para reprogramar nuestro cerebro. Y no estoy hablando de un software, sino reprogramar naturalmente nuestro cerebro y ahí es donde el sistema nervioso deja de reaccionar en automático. ¿Y qué es lo que provoca? El Reiki lo que hace es facilitarnos el acceso a esos portales del organismo para que se ordene a sí mismo en silencio y sin interferencia de control consciente. Y va relacionado a la respuesta que te daba hace un momento. Si estamos aventando cortisol o estamos aventando adrenalina, pues la idea es que esto lo regule con este tipo de pensamientos en la parte cerebral. Y ahorita vamos a ver el corazón, que también influye. Adelante. Pues sí, influye mucho. Pues entonces, con el hecho que realmente la mayoría de las personas viven el 90% de su día en estrés, entonces en esa frecuencia beta, ¿qué cambia en el ser humano cuando deja de estar constantemente en esa frecuencia de estrés y empieza a habitar más frecuentemente estados alfa beta, entonces de supuesta relajación? A ver, primero, no se vayan a espantar los nuevos, de estas ondas alfa, beta, gamma. Bueno, pues tiene unos nombres ahí que los científicos le ponen y que tenemos que tomarlos en referencia. Alfa, beta, gamma es los nombres que se utilizan de los alfabetos antiguos, ¿no? Y que tienen un significado. Sin embargo, el beta es el estado beta, que es un estado donde estamos en defensa consciente, donde estamos tensos, donde estamos hiperalertas, ¿sí? Si lo estamos así perfectamente haciéndolo todos los días, entonces el cuerpo está interpretando que la vida es una amenaza permanente. ¿Sí? Y si la vida es una amenaza permanente, lo que está sucediendo es que tú te estás afectando solo tu cuerpo. ¿Sí? Por eso el Reiki es tan importante en esto. Cuando logramos habilitar con mayor frecuencia los estados alfa y los estados teta, la transición entre este estado de superalerta al estado de tranquilidad cambia las percepciones que tenemos uno. Y entonces dejamos de ver el peligro en todo lo que vemos, todo es peligroso, ¿no? Entonces disminuye la actividad emocional, se crea un espacio maduro para el estímulo y nuestra respuesta, y biológicamente el cuerpo enciende sus mecanismos de reparación, mejorando la digestión, el sistema inmunológico, y salimos del estrés dejando que sobreviva solamente el cuerpo y que trabaje en los aspectos más profundos para habitarse o habituarse a un esquema de profunda autodefensa. Y aquí es donde entra mucho el Reiki, mi querida amiga. Pues entonces podríamos decir que Reiki en alguna forma reentrena el cerebro para percibir la realidad de otra manera. Mira, sí tienes razón, pero hay que dejar esto con total precisión para no caer en la pseudociencia, si no nos van a empezar a atacar los que vean esta entrevista, así como diciendo, no, pues si el Reiki ya hace todo, ¿no? No, el Reiki no es un software, como lo comentaba hace un momento, no es un software externo que metemos
con el trabajo que hacemos, ni viene a reprogramar al cerebro. Lo que hace es generar un entorno interno propicio para el propio cerebro y para que el organismo se reorganice. Esto que estoy estudiando, esto que te estoy platicando, lo han estudiado la neuroplasticidad y muchos científicos. No creas que me estoy sacando las cosas de la manga, como a veces queremos, perdón por lo que voy a decir, voy a entrar a una crítica. A veces yo me voy a tomar como reikista, a veces como reikista quiero explicar todo a través de la física cuántica, a través de las neurociencias, a través de la noética, sin tener en realidad todo el conocimiento de lo que hace el cerebro de la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces necesitamos, en lugar de aventar rollos sin soporte, hay que ponernos a buscar. Y entonces, con este aspecto de la neuroplasticidad, con el trabajo que hace el Reiki, el cerebro cambia físicamente según las experiencias que repetimos. Nosotros no vemos la realidad como es, y no solamente los reikistas, sino como la hemos aprendido a ver. Y entonces eso nos genera traumas, memorias, estrés y por lo tanto, al reducir el ruido del estrés con todas estas ondas beta, entonces, y la llevamos a los estados alfa y a los estados teta con el Reiki le ofrece al cerebro una experiencia de calma, de seguridad y de coherencia para que empiece a tener una reinvención, entre comillas, sobre la percepción, sí, permitiendo al cerebro que busque la forma diferente de mirar lo que nosotros creemos como observadores que es la realidad. Wow, yo estoy fascinada. Y es maravilloso porque sí, de verdad, a veces perdemos la percepción y pensamos siempre que es desde afuera, pero en realidad es desde adentro. Y, y entonces de aquí me llega otra pregunta, que es entonces hasta qué punto nuestras emociones, nuestra intención, nuestra atención también puede modificar no solo nuestro estado mental, sino también nuestra biología. En ese sentido que te decía, estamos llenos de mitos y de paradigmas, los seres humanos. Sí, cuando nos cambian el mito, nos cambian la realidad. Entonces, en ese sentido que estamos hablando, hay que derribar, hay que tumbar dos mitos. Hay un mito donde dice que la biología es una máquina fija que no puede cambiar. Y Mm. otro mito dice que la mente lo puede todo en forma mágica, ¿sí? Pero la realidad no es esa. Ni la biología es estática, ni la mente hace todo lo que en realidad a veces nos quieren vender, ¿sí? Hoy sabemos que el cuerpo es una red de comunicación continua donde el sistema nervioso, las hormonas, el corazón y el sistema inmunológico platican, dialogan en tiempo real, y esto ya lo han demostrado otros científicos, ¿no? Y en esta comunicación, las emociones no ocurren solo en la cabeza. Ojo con lo que te voy a decir. Tenemos receptores moleculares en todo el cuerpo. No tenemos solamente emociones en el cerebro o en el corazón. Tenemos emociones en todo el cuerpo y entonces al no entender esto, la atención vista desde el punto de vista biológico hace que nuestro metabolismo y nuestra actividad neuronal no se considere el estable, ¿sí? Si tu atención vive el conflicto, cableas todo tu cuerpo y todas tus células para el conflicto y entonces te estás aventando adrenalina, cortisol, todo este tipo de cosas en todo el cuerpo. Haz de cuenta que tus células son pequeños cerebros, bueno, tienen un pequeño cerebrito, ¿sí? Y cada una de ellas también reacciona, pero tenemos millones. Y entonces, sumado los millones de toda la acción, pues modifica tu biología, ¿sí? O bien nosotros podemos adecuar con la neuroplasticidad, que es algo bien interesante. Yo cuando estudié, bueno, ya tengo mis ayeres. Cuando yo estudié biología, a mí me decían que las neuronas no se podían modificar y a mí me enseñaron que las neuronas ya no se podían multiplicar y a mí me enseñaron un montón de cosas que de mis maestros de formados hace 100 años, ¿no? Y entonces ahora las neurociencias han cambiado todo este. Cuando el Reiki induce paz profunda y reduce el cortisol, el cuerpo deja de gastar energía en defenderse y empieza a usarla para lo que fue diseñado, que es sanar,
repararse y vivir en equilibrio. Por eso necesitamos mucho esta herramienta. Que podría cambiarlo todo. Ya Claro, solamente, en tu cuerpo. claro, pero constantemente, o sea, si observamos la realidad de hoy, las personas corren y siempre están en miedo, en estrés, en enojo y produciendo obviamente otras ondas, pero también otras hormonas y dejando perennemente el cuerpo en un estado de conflicto y nunca de calma, relajación y tranquilidad. Entonces, Sí, y es lo que se necesita mucho. claro que sí. Pues, maestro, habló del concepto de neuroplasticidad, pero también yo sé que hay otro concepto que me encantó y quiero ir por ahí, que es lo de la neuroespiritualidad. ¿Qué significa? ¿Te imaginas hablando de neuroespiritualidad hace 20 años? Sí, si de por sí nos dicen que estamos locos los reikistas y nos dicen que somos pseudocientíficos, y hablar de neuroespiritualidad hace 20 años, pues yo creo que si hubiéramos hablado en la Edad Media nos hubieran quemado con leña verde, ¿no? Pero ahora sí podemos hablar de neuroespiritualidad y déjame decirte, estuve a punto de entrar en una maestría de espiritualidad con el enfoque de la inteligencia espiritual. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, ya las universidades están enseñando esto. Entonces, hablar de neuroespiritualidad es entrar a un territorio muy serio, ¿sí? Por donde por fin dejamos de fragmentar al ser humano y entonces entramos a una necesidad evolutiva. Es lo que muchos reikistas tienen que entender. Todos los reikis, todo el reiki tiene un pilar, tiene un tronco muy fundamental, pero necesitamos la necesidad evolutiva para poder comunicarnos, no solamente entre reikistas. Por eso decimos en México que entre gitanos no nos leemos la mano. No, necesitamos entrar a otro concepto y es lo que están trabajando, por ejemplo, el maestro Stefan con una serie en Suiza, con una serie de maestros tratando de encontrar esos puentes, que es donde estamos trabajando todos los que estamos en este rollo, tratar de encontrar puentes con la ciencia sin desvirtuar ni desfragmentar el concepto del Reiki. El principio fundamental de la neuroespiritualidad es que toda experiencia espiritual auténtica pasa por el sistema nervioso. Fíjate, toda experiencia espiritual auténtica pasa por el sistema nervioso, pero no es el sistema nervioso, que quede claro, no es usar la neuroespiritualidad para hablar con palabras científicas de dogmas personales, ni tampoco es reducir la iluminación a un chispazo del cerebro. Esto tiene un proceso más profundo. Cuando hablamos de iluminación, parece que alguien me está oyendo y va a decir, ay, entonces si el Reiki nos lleva a la iluminación con un chispazo del cerebro y estoy iluminado, no voy por ahí. ¿Sí? El error más común es confundir la experiencia con la interpretación. La experiencia del silencio, de la unidad, de la expansión de la biología, no la podemos interpretar según nuestra cultura o según nuestra religión, ni nuestra enseñanza con cualquiera de los maestros que damos Reiki. El sistema nervioso es un puente para que la espiritualidad entre, para que la neuroespiritualidad nos recuerde que el cuerpo no es un obstáculo para el espíritu. El cuerpo, pues, es un vínculo indispensable para experimentar lo sagrado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos cuerpo? No podíamos experimentar lo sagrado. Entonces tiene que quedar claro esto. Correcto, tenemos esa máquina tan hermosa y tan perfecta que es el cuerpo y hay que integrarlo al espíritu, no simplemente Claro. dividirlos, ¿no? Pues, maestro, antes, en una de las otras preguntas, hablo del corazón, que no todo es corazón, pero pues también el corazón es una parte importante. Entonces, ahí, cuando ese corazón entra en coherencia, ¿cómo impacta en el sistema? Bueno, otro de las cosas que a mí me enseñaron cuando yo estaba de estudiante, bueno, hace algunos ayeres, es que las neuronas nada más estaban acá arriba en el cerebro. Y no es cierto. Ahora se sabe que tenemos tres corazones.
perdón, tres cerebros. Tenemos el cerebro central, tenemos el cerebro cardíaco y tenemos el cerebro en la parte del abdomen. Tres cerebros. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, no crean que va a encontrar ahí el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. No, 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 no va por ahí. Se habla de cerebros, de tres cerebros, porque tenemos neuronas. El corazón no es solo una bomba mecánica. Posee un sistema nervioso propio que se llama cerebro cardíaco, que envía más información al cerebro, fíjate, envía más información al cerebro de la que recibe el del cerebro. Esto cambia por completo la perspectiva tradicional. No es solo el cerebro regulador del corazón, sino que también el corazón está modulando el cerebro. ¿Qué cosas que nos enseña ahora Wow. la neurociencia? Sí, la coherencia cardíaca, pues, es un estado donde el ritmo del corazón se vuelve ordenado, armónico y eficiente. No se trata de latir más rápido, más lento, sino de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca adopta un patrón suave y sincronizado. Y esto lo pueden estudiar, si no me creen a mí, métanse a un instituto que se llama Instituto HeartMath de los Estados Unidos y ahí lo pueden encontrar. Cuando yo supe esto, que el cerebro tenía neuronas, pues como que para mí no cuadraba lo que yo estaba estudiando. Pero sí, sí, el cerebro empieza a funcionar de mayor calidad cuando hay mayor información y mayor adecuación con el cerebro. La coherencia es un estado de alineación que genera la paz con claridad. ¿Cómo se conecta esto con el Reiki? En una sesión profunda, las personas entran en coherencia cardíaca muchas veces sin saberlo. El Reiki facilita las condiciones para que te disminuya el estrés, la seguridad y tu presencia para que tu corazón esté armónicamente a un ritmo con el cerebro. Y el Reiki no impone la coherencia, permite la coherencia. No se trata de forzar emociones positivas, pensar en algo bonito, ¿sí? Sino retirar ese conflicto interno de lo cual estábamos hablando con las ondas y con todas las sustancias hormonales que se desprenden de nuestro sistema hormonal. Cuando el corazón y el cerebro y la conciencia entran en la sincronía, entonces ejerce o emerge una forma distinta, más estable, más verdadera y mejor para esta vida. Más de eso, por favor. Pues, Mira, no, no se trata de oponer la mente, ¿sí? En esto de ujú. continuando adelante, no se trata de poner la mente a la emoción, sino de comprender su jerarquía en la transformación humana. Ajá. Entender, ojo, no es lo mismo que transformar. El verdadero punto de cambio es sentirse coherente. Y no nos referimos a una emoción intensa o desbordada, que todo el mundo tenemos un choque de emoción, pues la emoción forma parte de la vida, ¿no? Sino a un estado donde el corazón entra en orden, el sistema nervioso se regula y la mente está libre de contradicciones. En ese estado, lo que comprendes deja de ser una simple idea abstracta y se convierte en una experiencia viva. Al experimentarse, desde la coherencia, la información se graba con mayor profundidad y modifica los patrones de tu cuerpo. La neurociencia, ahora sí, ha demostrado que sin emoción no hay aprendizaje profundo. A ver, lo que quiero decir es muy claro. No podemos dejar de ser humanos. No podemos dejar de tener emociones. Pensemos, por ejemplo, en uno de los grandes maestros del Reiki japonés, Akuten Inamoto, por ejemplo. Lo ves bien tranquilo, pero no deja de tener emociones. Lo que pasa es que ha aprendido a tener en mayor coherencia su corazón, su cerebro y sus estados emocionales para que no haya un desorden. En el Reiki vemos este proceso con mucha claridad. El Reiki no enseña ideas ni acumula conceptos, facilita el estado biológico y las resistencias bajan. El cambio verdadero ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes
y lo que eres dejan de estar separados. A veces decimos una cosa, pensamos otra y actuamos en otra. ¿Qué pasa con muchos reikistas, maestros, no maestros, nuevos? Pásale al paciente o al receptor, siéntate, y el reikista está todo preocupado porque tiene que pagar la factura del carro. ¿Sí? Y entonces su mente anda por otro lado, las manos andan por el otro y el paciente anda por el otro. Entonces, Sí. pues el ser humano tiene que dejar de intentar de cambiar y empezar realmente a transformarse. Y, y poner en línea esos tres cerebros de lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, Pues siguiendo con las preguntas, aquí llega otra, pues, importante, porque ya vimos que Reiki también es una herramienta en alguna forma de reprogramación biológica, porque enseña al cuerpo o ayuda el cuerpo a vivir en frecuencia de paz, amor y equilibrio. Pero realmente, ¿cómo sucede eso? hay que volver a lo que comentamos en un principio. No Ujú. somos máquinas reprogramables donde nos sacan un software y nos meten otro, ¿eh? El Reiki no reprograma al cuerpo como si fuera un código externo, un software forzado. Lo que hace es crear las condiciones internas para que el organismo se reorganice. Y esa diferencia es fundamental. El organismo humano está perfectamente diseñado para autorregularse, para repararse, para buscar el equilibrio o la homeostasia. A ver, esta palabrita rara, homeostasia que aprendimos por ahí en la secundaria cuando vimos célula y que los que no les gustaba la biología la mandaban por un tubo, ¿no? La homeostasia es el equilibrio. ¿Qué pasa cuando uno muere? Se pierde la homeostasia, la homeostosis. Sí, se pierde y el equilibrio se muere, se desborda, ¿no? Entonces, el problema no es que el cuerpo no sepa cómo se sane, sino que frecuentemente vive bloqueado por el estrés crónico y la sobreactivación del sistema nervioso. Entonces, el cuerpo humano opera en nivel de supervivencia y en modo de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el Reiki? El Reiki induce un cambio, disminuye la activación del sistema linfático, lo que es lo que platicamos, estar siempre luchando, y enciende el sistema parasimpático encargado del descanso y la reparación. Esto ya está estudiado por la neuroplasticidad, por muchos científicos. Ustedes lo pueden buscar, no me crean a mí. Como decía Buda, no me crean lo que yo digo, investiguen ustedes, ¿no? Y yo no soy Buda, yo soy un simple mortal como todos los que me están escuchando. Sí, por eso, cuando hablamos de la frecuencia de paz, no hacemos poesía, sino que sencillamente estamos buscando que el cuerpo entre en un estado rítmico donde sus ondas cerebrales, sus ritmos cardíacos, sus ritmos en el tubo digestivo, ¿sí? Disminuyan el estrés y disminuyan ese estrés caótico y entonces entremos en armonía, en profunda paz y recordándole al organismo cómo debe de funcionar en equilibrio. Oye, puro rollo, no. Lo que pasa es que son años de entrenamiento. No es lo mismo una persona que tiene 25 años en meditación que una persona que tiene uno. Me vas a decir, no, pero entonces no me voy a tardar 25 años. No, a ver, no te estoy diciendo eso, que eso se aprende con la práctica. Igual con el Reiki, no es lo mismo empezar con el primer grado a estar en los grados avanzados y más allá, donde realizas Reiki ya a veces sin símbolos, sino ampliando la potencialidad que tiene tu cerebro con esa armonía. Entonces, recordemos, lo que se trata con esto es buscar el equilibrio, como también lo busca el Reiki. Y tomamos una respiración después de tanta información hermosa. Como dice Richie, ¿no? Respira. Dice. Estoy de Respira. acuerdo. Respira. Y sí, aquí yo creo que tocó también un tema súper importante de la práctica, porque el Reiki como la meditación, como cualquier cosa en la vida que queramos realmente integrar
y tener un efecto, hay que practicar, no hay de otra forma. claro, En todo, también ir al gimnasio es práctica. claro. Hay todavía un tema, maestro, que me llamó mucho la atención y que la verdad creo que muy pocos maestros hablan de eso en esa forma, que es el tema de las manos de Reiki. Entonces, ¿cómo puede realmente ser una herramienta principal y cómo fluyen con el Reiki? Tenemos que brincar al aspecto del aspecto mágico de las manos, al aspecto neurofisiológico de las manos. Y esto que te voy a decir está estudiado, ya está estudiado por muchos lados. Eh, Antes de explicarte, ¿qué es lo que pasa con las mamás cuando abrazan a sus niños? Pues están dándoles Reiki, ¿no? Y lo están dando con las manos, pero no, y a veces dicen, no, no, es que se lo acercó al pecho y está escuchando el corazón para que se sienta a gusto, como si estuviera en el vientre, sí. Pero ¿qué pasa cuando solamente le pone las manos que está acostado en su camita, no lo acercas al corazón? Sencillamente su nivel baja de estrés. Entonces, y está estudiado que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y actúa como un sistema sensorial crítico, conectando directamente con el sistema nervioso central. Un contacto consciente, seguro y regulado, activa una cascada de respuestas biológicas, estimula el sistema parasimpático, disminuye los niveles de cortisol, eleva la oxitocina, reduce la frecuencia cardíaca y genera analgesia, disminuyendo la percepción del dolor. A ver, te voy a platicar algo. Más allá de todos los conductos y los canales y todo esto de que el Reiki va hacia donde tiene que ir y toda la filosofía y rollo de nuestra técnica hemos enseñado. ¿Dónde pones las manos? Trabajamos con zonas, nosotros no trabajamos con punturas, como en el caso de otra técnica como que trabaja con punturas o con cosas físicas. Nosotros trabajamos en la parte formalmente trabajamos con las manos, trabajamos con zonas. ¿Y dónde pones tus manos? Ah, pues las pones muy cerca de esas grandes glándulas de secreción interna y las activas por el tacto y activas lo que está produciendo aire, las disminuyes o las equilibras, cerca o no cerca. Esto es una explicación totalmente diferente a la tradicional, ¿sí? ¿Y qué vamos a activar? Activamos un nervio que se llama nervio vago, que no es muy vago, es un nervio que trabaja muchísimo por guardarnos de las amenazas externas, ¿sí? Trabaja muchísimo para podernos ayudar. La imposición en las manos en Reiki no es arbitraria. Se conecta en regiones importantes y los ganglios autónomos que poseen una función reguladora sistémica. Y déjame platicarte que cuando anteriormente que no se conocía toda esta anatomía, toda esta neurofisiología, los antiguos ya lo conocían y le llamaban de manera diferente. Y si somos bastante integrativos, siempre decimos que el cuerpo etérico es el doble cuerpo físico. Entonces, si entendemos esto de una manera donde el cuerpo etérico tiene una gran cantidad de conductos que conducen la energía, y luego nos vamos al cuerpo físico que se conecta estos dos internamente, entonces podemos entender esto que te estoy platicando sin salirme del concepto tradicional del manejo que conocemos como Reiki. Entonces, por ejemplo, el plexo solar conecta con la respuesta simpática abdominal y el abdomen influye directamente con el sistema nervioso entérico. Ahí sí se llama el del estómago, el del sistema abdominal, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso cardíaco, el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, oye, ya te estoy haciendo bolas y te metí en un montón de conflictos. No, 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 no te estoy metiendo en conflictos. Te estoy hablando con un lenguaje que está buscando ser puente entre toda esta filosofía mística a toda la realidad científica que tenemos. Porque si tú le hablas a un médico, yo soy del área de la salud, si tú le hablas a un médico con toda la parte espiritual,
pues te va a cuestionar, porque no te va a entender. Pero si tienes el lenguaje donde puedas hacerlo entender desde su propio lenguaje, porque queremos que todos se peguen hasta nuestro lenguaje y que entiendan qué es el chakra y que entiendan qué son los conductos, los canales y todo esto, pues nos tildan de locos. Entonces necesitamos tener los lenguajes adecuados a largo plazo. Esto es cosa de muchos años, no es cosa de que un alumno de primer grado vaya a entender todo esto, ni trato de cambiar que los maestros tan renombrados del mundo traten de cambiar todo esto. Pero, por ejemplo, si alguien se comunica con el maestro Frank en Alemania, él está haciendo estudios con los neurosensores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay la necesidad en este momento actual entendamos que la función primordial es crear las condiciones perfectas para que el organismo active su propio mecanismo natural de autorregulación, se llame neurociencia o se llame Reiki. Y respiramos otra vez. Otra vez. Es que de Sí, verdad hay sí. muchísima información aquí, por eso también le renuevo la invitación a la entrada VIP, porque esa entrevista hay que escucharla más de una vez para integrar las tantas informaciones que hay aquí. Y pues, antes de cerrar, porque ya, uy, hemos hablado muchísimo. Para llevar todo eso a una conclusión, ¿cómo cambiaría la vida de las personas si realmente integramos la conciencia, la energía, el sistema nervioso en una sesión de Reiki? Mira, integrar estos niveles eh, dentro de salud y la parte técnica es muy importante. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo, con su cuerpo y con la vida misma. Hoy en día, la mayoría de las personas viven fragmentadas. La mente va por un lado, la emoción va por el otro y el cuerpo por el suyo. Y esto es muy común en la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué nos dicen cuando llegamos a un trabajo? Deja tus problemas, cuélgalos en el perchero y éntrate a trabajar. Oye, eso es una locura. ¿Cómo voy a dejar mis problemas? ¿Cómo voy a dejar mi cuerpo? ¿Cómo voy a dejar mi espiritualidad colgada porque tengo que trabajar con mi cuerpo físico? No se puede. Tenemos que integrarlo, pero integrarlo de una manera adecuada, sutil, sensible. Por al integrar conscientemente la energía, el sistema nervioso y la espiritualidad, podemos actuar con sincronización. ¿Sí? Entonces, a este nivel, la sanación deja de ser una intervención externa en la que dependas del reikista y se transforma en un proceso interno. Por eso en el libro que tengo del reikista, en cuanto al receptor, es que el receptor también forma parte activa. ¿Cuántas veces nos engañan? ¿Cuántas veces nos engañan? Sí, dame Reiki. ¿Por qué? Porque me mandó mi abuelita que me diera Reiki. Y el cuate que está ya acostado en la camilla, él está pensando en la inmortalidad del cangrejo y tú, pero metidazo tratando de solucionarle el problema cuando él no quiere. ¿Sí? Entonces, esto tiene que cambiar, ¿sí? El Reiki tiene que buscar la manera de que sea un entrenamiento donde el cuerpo deja de ser visto como una fuente de síntomas o un enemigo que falla y se redescubre como un aliado y un camino que habitamos, pero sin resistencia. Esto nos va a permitir que al regular el sistema nervioso, la percepción cambia, la fisiología deja de ser interpretada de una manera diferente, los miedos, los egos, las angustias van ganando un poco de claridad y entonces ahí nos van a ver como terapeutas como un aspecto totalmente evolucionado. Entonces el terapeuta tiene que evolucionar, tiene que dejar ser un simple ejecutor de técnicas para convertirse en un facilitador de contextos y en un punto vivo de coherencia. Al final de todo, la ciencia, los modelos de Reiki, los sistemas del Reiki, no estamos peleados, somos un solo tronco. Como yo te decía antes de que empezáramos, cuando alguien dice que es la religión, esto no es religión. Cuando alguien dice que esta religión, alguien dice, mira,
es como un tronco, como un árbol. Alguien llega y dice, hay que regarlo con agua destilada. Alguien dice, no, hay que regarlo con agua mineral. No, alguien dice, es que tenemos que respetar las diferentes corrientes, las diferentes formas, integrar precisamente con la parte fundamental de crear las condiciones para que el ser humano recupere la capacidad natural de estar en equilibrio, en coherencia y en vida. Y esto lo realizamos a través de todo lo que aprendemos con el Reiki, pero buscamos puentes para poder explicado con un proceso de evolución. Qué maravilla, maestro. Gracias, gracias. Respira, 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 por favor. Sí, respiro. Es que de verdad la información es muchísima, súper interesante, pero realmente hay que tener un tiempo de integración porque hemos hablado de muchísimos aspectos científicos y no científicos también sobre lo que es el ser humano, no solamente el Reiki, sino ambos. Sí. Entonces es maravilloso. Pues algo más que les gustaría pues decir antes de saludar nuestro público, que espero haya disfrutado muchísimo como yo. Espero que no nos haya confundido. Por eso vamos a dejar el libro de Reiki Neurociencia para el Congreso, para que lo reciban gratis y puedan leer un poco más. Esto es una síntesis de muchos años de trabajo, de muchos años de trabajo, Steffi, porque no se trata de cambiar el mundo, no, se trata de ser respetuoso, de respetar los sistemas, de respetar los ámbitos, pero sí de encontrar manera de trabajar con puentes, con estos nuevos elementos con los que estamos trabajando. El que quiera ser místico, pues que sea totalmente místico. El que quiera ser totalmente de una corriente filosófica del Reiki, que siga totalmente la corriente filosófica del Reiki. Nadie los está modificando, ¿sí? Lo que pasa es que sí tenemos que buscar la manera, como lo platicamos con Richie, de encontrar la unidad en la diversidad. Ajo, que también está dentro de nosotros, la Claro. unidad en la diversidad de todo lo que somos. Nosotros somos diversos. Entonces, para eso necesitamos, mira, ahí sí hay que dejar el ego en la casa, guardado en un cajón, y empezarnos a escuchar. Los que dicen que sabemos mucho y los que dicen que sabemos poco, necesitamos ponernos a platicar en un ámbito para encontrar lo que necesitamos encontrar para los próximos 100 años del Reiki. Vuelvo a insistir, la unidad en la diversidad. Y después de esas palabras Respira, maravillosas, respira. respiramos todos. Ya que estamos en un congreso de Reiki, respiramos un momento, integramos la información. Yo espero que de verdad nuestro público haya disfrutado de ese espacio como lo he disfrutado yo, maestro, una vez más. Y espero que otras lleguen para poder compartir espacios con usted porque yo siempre me divierto mucho y de verdad es como entrar a la universidad para mí. Es como entro a la escuela y dame, dame más, como más informaciones. Pero yo creo, Steffi, que todos los maestros que están invitando, están en este congreso, todos tienen que aportar. Todos tienen que aportar. Yo aprendo mucho de ellos. Ninguno, aquel que se sienta, aquel que nos sintamos que no sabemos todo, estamos en la mayor error y deficiencia, porque cuando crees que te sabes todas las respuestas, se te cambian todas las preguntas. Qué gran verdad. Y sí, pues sí estoy en acuerdo contigo, maestro. O sea, para mí es permanecer en un estado de alumna constante. Y probablemente Por eso yo me digo, Steffi, yo siempre me he dicho que soy un eterno aprendiz. Y yo por eso siempre digo que soy un buscador, porque busco, busco, busco y no acabo de buscar. y llegan más preguntas, más buscas, más preguntas llegan. Muy bien, ya no nos van a querer oír en el Congreso y ya No, no mejor creo. vamos a despedirnos. Pues ahora sí, vamos a cerrar porque si no ya nos vamos para más. Un agradecimiento a todo nuestro público. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Ya saben, pueden buscar el maestro en su red social, en Instagram como Alianza Reiki, ¿correcto, maestro? Correcto.
En Y, Instagram, en Facebook y en todos lados como Alianza Reiki en México. y ya van a recibir el libro del maestro. Léanlo porque ahí está súper especial. Maestro, gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias por el honor de estar aquí conmigo también. Sabes que me encanta platicar contigo. Nos encontramos bien, sí. Disfrutamos mucho nuestra plática. Pues un abrazo a todos, gracias y nos vemos a la próxima entrevista.